en otras noches para poder luego, con los análisis presupuestarios y las ubicaciones que ustedes tengan de las intervenciones que están haciendo en la vivienda, poder determinar el presupuesto. ¿Ok? Ya, ¿cómo van con eso? ¿Tienen alguna consulta con respecto a eso? Cristóbal, dale más. Profe, eso corresponde a la actividad 7.1, ¿verdad? Y La con actividad, esa la actividad 7.1, es que yo lo había considerado al eso inicio. es más o menos Pucha. más o menos lo mismo. Sí, lo que pasa es Hacer el que presupuesto yo, de una partida. claro, yo al inicio lo que hacía era, antes teníamos ya las partidas como la primera vez, que probablemente en el próximo semestre va a ser así también. Antes ya teníamos las partidas en Presto, por ejemplo. Entonces, los equipos lo que tenían que hacer básicamente era pescar los análisis presupuestarios, multiplicarlos por la cantidad que tenían de obra y con eso sacaban el presupuesto. Entonces era más breve la tarea. Eh, Ahora preferí dar 2 semanas porque quiero que también le metan manos en otras noches para que, como ustedes no lo han tenido, digamos, en algún curso, puedan ver al menos la parte más básica. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Así que por eso ampliamos esa parte. De hecho, tengo que modificar aquí las actividades para que después entreguen la definitiva, así que a algunos les faltó tiempo para poder avanzar en eso. Pero eso es. El análisis prioritario por cada una de las partidas y después en el proyecto multiplicar por los materiales, con eso determinan los costos de las partidas y tienen un costo total. ¿Ya? Entonces ese costo total va a ser su inversión. ¿Ya? Y, y después deberían avanzar, ¿no es cierto?, a la parte de rentabilidad, que, que sería en el fondo mediante un flujo caja o bien mediante este software que les dejé yo disponible, que es el Red Screen, que permite que uno haga un análisis rápido también digamos, de rentabilidad de la inversión y también lo bueno que tiene al tiro digamos, unas casillas ahí para poder agregar crédito o si fuese un subsidio también incorporarlo. Esa es un poco la idea. Profe, ¿Mm? que yo sigo teniendo problemas con el programa. De hecho, envié un correo la semana pasada. El primero me lo respondieron, pero el segundo no. Después, igual hice lo que usted mencionó por Slack, de colocar admin en contraseña y en usuario, y tampoco me deja entrar. Ya, bueno, hay que verlo con soporte en realidad no, pues, porque yo no puedo hacer mucho por esa parte. Lo último que hice para los que no le habían contestado es que mandé unos correos y el lunes empezaron a contestar de inmediato la gente de soporte. Ahora, cuando tú ya tienes problemas, en general lo que te dice el soporte es que instales ¿cómo se llama esto? El TeamViewer y ellos se conectan a tu computador y ahí te ven, digamos, cuál es el problema. Ah, ok, Pero, profe. pero Ahí eso, voy a consultar de nuevo entonces. si consulta, al menos, yo no sé si, por ejemplo, la Giselle estaba en esa etapa, no sé si ya te resolvió el problema, Aún no, están en eso. pero te conectaste ya con ellos. Sí, sí me respondieron. Ah, y ahí te vieron el computador y todo. Aún no, estamos como acordando ese asunto. Ah, vale, ya, vale. Pero, como les digo, en general, el soporte debería solucionar todo eso. Ahora, como nosotros tenemos tiempo también agotado, la idea es que si no pueden hacerlo ustedes en su propio computador, bueno, por eso están trabajando también en equipo, para que se conecten con sus compañeros, puedan compartir pantalla y puedan ver ahí el tejemaneje. Yo creo que más, o sea, no creo que de los 4 o 5 que son en el equipo todos tengan problemas. Así que traten ahí de, de si no pueden avanzar ustedes en sus propios computadores, avanzar con sus compañeros en equipo, ¿vale?
Esa es la idea. No sé quién tiene alguna consulta más. Profe, ¿Mm? hola. Hola, hola. Eh, para la semana 14 van a ser solamente estas dos tareas que se aplazaron o no, Sí, o va a dar más. no, semana 14 va a ser esto mismo. Por eso es que no reduje las Ah, tareas, ya. porque porque de verdad, o sea, como que sería raro hacer un presupuesto y después no hacer la rentabilidad, ¿cachai? Como que quedaríamos Sí, como paquísimo el presupuesto entonces y después no vamos a hacer la otra parte de la a rentabilidad. medias. Claro, porque al final esa es como la respuesta final es esa, ¿cachai? O sea, cuando tú vendes un proyecto de eficiencia energética, la pregunta final que te va a hacer el cliente va a ser ya, ¿y cuánto tengo que invertir y cómo me conviene eso, ¿cachai? Entonces, eso es lo que uno puede explicar con la rentabilidad, porque con esos gráficos tú puedes decirle a la persona, mire, usted va a invertir, no sé, imaginen que, no sé si alguien tiene como costo ya de cuánto le sale la intervención aproximadamente. Sí, nosotros hicimos más o menos un ejercicio, pero no sabemos si está del todo bien. Pero tírate un número, pues, a ver. ¿Cuánto les dio más o menos? Era como 1,5 millones solamente en la aislación de los muros, 1,600,000, por ahí. Ya, ya. No, pero está, No sé si está más o menos como sí. acorde. O sea, Decidimos la es que yo, aislación con lana claro, ¿ya? y bueno, ahí hicimos la aislación para primer y segundo piso, Ya, y lo llevaron en todo el perímetro. lo llevaron a valor, digamos, de PDA. Claro, claro, con el Excel que usted subió a Slack, ahí estuvimos haciendo como estuvimos agregando las cantidades y todo lo que correspondía según el material. Claro, porque ustedes llevando, por ejemplo, piensen que cuando uno lleva un proyecto ¿cómo se llama esto? A los estándares del PDA, eso ya se hace, pues, se hace, y yo creo que de aquí varios deben estar a lo mejor trabajando o han hecho práctica en eso, o incluso he encontrado ahora un montón de compañeros suyos que están haciendo levantamientos para PDA, están haciendo proyectos para postulación, pues, y ahí, como referencia, ¿no es cierto?, tenemos ya cómo funcionan los PDA, pues, los PDA funcionan con 120 UF, también después hay un 140 UF más por el tema de vulnerabilidad. eh, entonces, más o menos tenemos ahí una referencia, porque llevar una casa de unos 90 metros cuadrados a estándar PDA debería, o sea, son costos razonables dentro de ese rango, pues, de 200, 200 y tantas UF, ¿ya? Y consideren que ahí más o menos las utilidades de la empresa son del orden de un 15, 20%, más por los materiales y por todo el tema, o sea, un 30%, o sea que si ustedes logran hacer dentro de su rango un proyecto de mejora, está bastante cercano a la realidad, pues, ¿ya? Si les sale 20 millones, por ejemplo, eso sería raro, ¿ya? A menos que lo lleven así como de estándar. Incluso Passive House debería andar en el orden. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo de título en esa línea, pero Passive House yo hice un estudio hace como 10 años atrás y nos costaba en ese tiempo como 12 millones de pesos llevar a Passive House. Y en ese momento el subsidio era de como de 2 millones y medio. Entonces era mucho más bajo. Hoy día ya estamos como con rango bastante, podríamos decir, por lo menos interesante para hacer mejoras. Estamos hablando de 7 millones más o menos en total para hacer una mejora. Entonces, ahí se abre también una línea interesante donde ustedes pueden, por ejemplo, ese mismo proyecto después eh, hacerlo de acuerdo al PDA, ¿no es cierto? Y se podría incluso postular a un subsidio, ¿no?
Y ahí la inversión, no sé si han escuchado, pero hay un concepto que se llama de copago. Entonces, cuando hay casas, por ejemplo, si alguien está haciendo una casa que es más grande o que ya tiene digamos, una plusvalía mayor, o bien los mismos usuarios, digamos, de la vivienda o los habitantes de la vivienda no tienen vulnerabilidad, eh, igual pueden considerar de que si el subsidio, o sea, el subsidio cubre 120 UF, igual es un costo que uno podría incorporar en la rentabilidad. Por eso es que esta parte es interesante de la rentabilidad porque uno puede hacer escenarios. Entonces uno puede decir, ya, ¿qué pasa si esto me cuesta, no sé, 120, o bueno, más, 200 UF, pero el Estado me cubre 120? Entonces uno podría ahí ya decir, mira, entonces a la gente le va a costar 80 UF, eh, y la rentabilidad obviamente que se acerca mucho más digamos, al tiempo presente, que es un poco lo que uno busca. Es un poco la gracia. No sé si tienen preguntas, vayan haciéndolas porque esta sesión es en el fondo para eso. Cristóbal, dale más. Hagamos la clase, compadre. En relación con respecto al subsidio, ¿eso tiene que ver en cuanto al porcentaje del valor por ejemplo, de aislar una vivienda? O ellos, por ejemplo, dicen, ya, nosotros tenemos 7 millones de pesos para pasarte para que tú aísles tu casa? O ellos, por ejemplo, dicen, ya, si tu aislación sale 5 millones de pesos, nosotros podemos pasarte hasta un cierto porcentaje. Hay una tabla en donde el criterio, y eso, por ejemplo, es algo que nosotros estamos empezando. Yo, primera vez ahora, bueno, nosotros nos tocó medir el mejoramiento térmico, el primero que se hizo en Chile lo medimos nosotros, en la universidad estoy hablando, así que medimos toda la eficiencia, simulamos y todo, hicimos eh, análisis con termografía, con todo lo que hoy día se está usando, el blower de Ortiz y todo eso, lo hicimos en el 2007, 2008 por ahí, en el primero que se aplicó aquí en Chile. Y después fue evolucionando esto hasta llegar a un PDA, en ese momento era el 3PF que se llamaba, que es Protección del Patrimonio Familiar. Y hoy día ya evolucionó y tiene mucho más recursos. Como partió de un punto de vista así como más social, la gente siempre como que piensa que este subsidio es social netamente, y no es así. El subsidio es por el plan de descontaminación, por lo tanto, en estricto rigor, si tú perteneces al 60% de la población más vulnerable, tú tienes un subsidio extra, pero el base es siempre con 120 UF. Entonces, hoy día cómo funciona esto es que una EP, una entidad patrocinante, que en la práctica son las constructoras las que hacen los proyectos finalmente, pero así como en teoría, la EP, que es la entidad patrocinante, va y busca usuarios. Entonces ellos pueden andar cerca de tu casa, por ejemplo, y de repente van a tu casa y te dicen, mira, ¿sabes qué? Hay un subsidio que es para mejorar térmicamente las viviendas. Entonces, tú ya podrías acceder a esos 120. Lo que pasa en la práctica es que como tu casa a lo mejor ya está ampliada, ¿no es cierto? Ellos ven tu casa y dicen, esta casa probablemente no va a salir muy conveniente porque va a necesitar más plata y la gente va a tener que poner un copago. Entonces, como se cae casi siempre estos proyectos en el copago, ellos van en general a viviendas que son más sociales y que cumplen con este criterio, entonces ahí de inmediato aumenta el subsidio 140 UF más, o si son también adultos mayores hay un criterio, si están entre el 60 y 70% también hay un criterio de asignación de un extra, eh, pero no se ha explorado mucho, digamos, el, el- este por así decirlo, nicho de las viviendas con copago, ¿ya? Por un tema de que en general la gente no tiene lucas, en el fondo, no tiene como, por así decirlo, catch, como para decir, ya mira, voy a invertir. Pero, pero eso es parte, digamos, y por eso yo estoy participando ahora en armar proyectos porque me interesa
expandir un poco esto a ciertas personas que ya están viendo con un interés el poder mejorar su casa porque o se están muriendo de frío en el invierno cuando le restringen la leña, eh, o están viendo que se está complicando. Bueno, ustedes lo han visto a lo mejor los que tienen pellet, ¿no es cierto? Ahora que no hay, digamos, abastecimiento y que empiezan a haber problemas. Entonces, o está siempre inminente que vayan a prohibir la leña, entonces con qué nos calefaccionamos. Entonces, hay gente que ya tiene como cierto interés por renovar su casa independientemente del subsidio. Ahí yo creo que el subsidio anda súper bien, po, porque es como un delta que mucha gente no tiene considerado. Pero ese es el funcionamiento. Bueno, y también el cambio de estufa va relacionado un poco con esa lógica, no tanto con la lógica simplemente social, ¿ya? Y además que se están acabando las casas que eran facilitas de intervenir, pues, o sea, hoy día están quedando casas. Nosotros nos tocó ver como 30 proyectos para este llamado y, y no está tan fácil porque hay que regularizar. Ahí nuevamente las empresas no le tratan de sacar, de hacer el quite a las viviendas que hay que regularizar, porque ahí también te dan un subsidio, pero es de 20 OF. Y si tienes que regularizar toda la casa, ahí sube el subsidio, pero en general cuando tienes que hacer un muro cortafuego o cosas pequeñas, eh, regularizar se vuelve como un poco también un cacho, ¿ya? Entonces esa es como la historia un poco de los subsidios, pero de que está la oportunidad de hacerlo, o sea, estamos. Y es un buen hecho. No sé si alguien ahí puede levantar la manito o poner ahí sí que ha trabajado en subsidio o en entrega patrocinante o en constructora, si que han hecho alguna práctica en esa línea. Ninguno. No. Bueno, pueden explorar esa línea. Es como una línea de trabajo bien interesante. ¿Le tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta, profe. Bien. Las últimas clases, ¿dónde están subidas? Las últimas clases yo las voy subiendo al mismo link de ¿cómo se llama esto? De YouTube. Y Ah, ya. si es que no está ahí, me avisan nomás y yo chequeo, porque en general las voy subiendo a YouTube directo, no les mando el link porque quedan como las subo en el mismo, ¿cómo se llama esto? Canal. En el playlist. Ah, ok. Pero puede que se me haya pasado, porque ahora estoy con 3 ramos y quedando medio ya vuelto loco, pero no es porque no quiera subirla. Hay una que, por ejemplo, que no subí, pero porque era el trabajo que hicimos como en equipo, entonces esas quedan súper largas y hay hartos momentos vacíos. Y como que no se entiende mucho la lógica porque voy pasando de grupo en grupo. Y además que con la mano en el corazón, ¿ustedes ven esa o no? Porque esas son como de 1 hora y media, pero no hay una presentación ni nada, sino que es conversación como en grupo. No sé si necesitan que suba eso, o sea, yo no la he subido. No, era más la clase pasada, no sabía dónde estaba. Ya, vale, búscala, si Gracias. no, si no me avisáis, yo la chequeo y la subo, ¿vale? Ok, gracias. De hecho estoy grabando y la subo después, porque ahora voy a hacer como una presentación, así que si no tienen más consultas voy a hacer rapidito aquí mostrarle un PPT que va en la línea de lo que les comentaba, que este es un trabajo que hicimos hace unos años atrás. Eh, y bueno, un poco este es como la lógica de lo que hacemos. O sea, también hay que poner la cuota digamos, de realidad, ¿no es cierto? Que nosotros estamos interviniendo muchas veces este tipo de casas, que eso es algo que se está hoy día, también está en la discusión,
por así decirlo, apropiado es intervenir este tipo de viviendas, ¿ya? Viviendas que están ya en la parte final, digamos, de su vida útil. Sin embargo, hoy día como la, la motivación, digamos, para las empresas está en conseguir más unidades, porque así se cobra, digamos, el subsidio, hago el trabajo, digamos, y puedo finalmente tener ahí, digamos, la utilidad. Esto se está empezando ya a cuestionar, porque puede ser hasta incluso un riesgo, porque si ustedes se fijan, es una mejora térmica, pero que no incluye muchas veces, o sea, no, tiene algunos ítems, cuando tú encuentras, por ejemplo, maderas que están podridas y todo, tú puedes cambiar eso y atribuirle una partida, pero no está derechamente hecho para eso el subsidio, ¿ya? No sé ahí qué opinan ustedes. Tratemos de conversar un poquito, para que quede la grabación menos aburrida. Sería un riesgo económico para la empresa, pues, porque no tendría recursos destinados a esa parte, ¿no? Claro, pero como sociedad, si lo miramos así como intervenir esta Ah, casa, ¿tú qué opinás? O sea, yo la miro y la haría de nuevo, ¿cachai? sí, no sé. ¿Cachai? O sea, como Estado, en el fondo, podríamos pensar de que es mejor aplicar ahí un buen subsidio con una normativa actual, ¿no es cierto? Que hacer una intervención que mejora térmicamente, sin duda que va a mejorar, pero que la vida útil de esa casa igual se va a deteriorar pronto. ¿Sí? Pero eso es lo que estamos, en muchas instancias, eso es lo que estamos haciendo con el mejoramiento térmico. O sea, estamos mejorando igual la calidad de la gente, pero, por así decirlo, un poco bypaseando la parte estructural. Y eso puede ser, en algunos casos, eh, complicado, por decirlo menos. Bueno, esto era lo que pasaba, digamos, en 2007, y hoy día ya se ha ido un poco agravando. Bueno, el Passive House, yo les tengo por ahí un material, eh, por así decirlo, optativo para que ustedes vean, pero es un estándar de requerimiento energético que busca aumentar el confort térmico, pero a un alto nivel, y reducir, digamos, por sobre el 80-90% la demanda energética. Por lo tanto, es un estándar como bien, por así decirlo, eh, rígido en ese sentido, o sea, que busca, digamos, la eficiencia energética como objetivo y no lo tranza, ¿ya? Bueno, hay alguna serie de criterios que se utilizan, pero básicamente se caracteriza por aplicar muy bien los 5 principios de eficiencia energética, que son los que hemos hablado en el curso y que de alguna manera hoy día ya ¿cómo se llama esto? El mejoramiento térmico o los PDA, e incluso hoy día la propuesta que hay de actualización de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción ya lo abordan de alguna manera. Entonces tenemos la aislación térmica, digamos, de la parte opaca, tenemos las ventanas, un diseño libre de puentes térmicos, eh, infiltraciones o hermeticidad de la vivienda y finalmente ventilación, pero como hemos dicho en otro digamos, como parte del curso, ventilación significa perder energía, entonces hacemos ventilación con recuperación de calor. Y el Passive House tiene ese como criterio para vivienda nueva y hace una adaptación para viviendas que ya existen y que ya están mal hechas, por así decirlo, ¿ya? O que ya no tenían estos criterios. Entonces están los criterios del estándar Passive House como tradicional, ¿no es cierto? Que es lo que vemos acá. Y tenemos una adaptación para el Enerfit, ¿ya? Que hoy día también, además, tenemos el Enerfit, que sería como por así decirlo, un mejoramiento energético más extremo, por así decirlo. Hoy día también tenemos una opción por componentes, ¿ya? Que cuando no podemos lograr esto, que hoy día, si no me equivoco, las cifras están en 20 kWh metro cuadrado al año,
también podemos hacerlo con componentes. Entonces, donde decimos, similar a lo que tenemos en el mejoramiento térmico, llegar a un U de 0,3, por ahí más o menos está la referencia. Entonces, cuando teníamos esta realidad, nosotros lo que hicimos fue medir los mejoramientos térmicos. Esta era una vivienda que mejoró muy bien. Esta vivienda, si no me equivoco, llegó a más o menos un 50% de disminución de la demanda. Estoy hablando, si se fijan, en los años 2009 por ahí. Nosotros lo que hicimos fue compararlo con este estándar de Passive House. Bueno, hicimos una metodología donde finalmente estudiamos 3 como escenarios: sin recondicionamiento térmico, con el mejoramiento que había en ese momento, que era menor que el mejoramiento del PDA hoy día, y con el ENERFIT. Ya, en ese tiempo, fíjense que era el subsidio de 103 UF. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día lo mejoramos ya a 120 y además tenemos un delta mayor para viviendas con vulnerabilidad. Y esos fueron un poco los resultados. O sea, en una vivienda que teníamos con la ordenanza como referencia, si la comparamos, por ejemplo, en los muros exteriores sin recondicionamiento, teníamos una vivienda que estaba por sobre eso, y lo que hacíamos era mejorarla para llevarlo a este nivel, pero como tenemos espesores que son comerciales, para que vean que la ordenanza es súper básica, llegábamos a valores de 0,64. Hoy día tenemos que llevarlo a PDA, por lo tanto tenemos que llevar esa barrita un poco más abajo. Y si lo hacíamos con este criterio de ENERFIT, llegábamos a esos valores, digamos, en este caso, 0,17. ¿Ya? Lo mismo para piso, que hoy día es una variable que todavía no se considera, solamente se consideran pisos ventilados, y en techumbre también era, digamos, este comportamiento. Por eso es que las casas, si ustedes se fijan, podían mejorar bastante, porque lo llevamos a estándar digamos, de ordenanza, que es más o menos parecido a lo que hay hoy día en el PDA, pero las casas, como no tenían aislación en el techo, en el fondo aquí hacíamos una mejora muy conveniente desde el punto de vista energético. Entonces teníamos demanda energética sin recondicionamiento muy alta, sobre 400 kWh metro cuadrado al año. O sea, son gigantes esas demandas. Con esas demandas, obviamente que vamos a tener problemas no solo de contaminación por material particulado, sino que el problema que se le ocurra vamos a tener. Pues si nos cambiamos a gas, si nos cambiamos a electricidad, vamos a tener problemas igual, porque son demandas demasiado altas. O sea, son derroches finalmente de energía. Después teníamos con el 3PF, que lográbamos, se fijan, una disminución de la demanda importante, pero cuando lo llevamos al estándar de ENERFIT o al estándar de Passive House para recondicionamiento, las demandas eran mucho más exigentes, digamos, el criterio para poder mejorar esa vivienda. En términos así como de balance energético, esto era lo que significaba. Si se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, un balance energético donde tenemos las pérdidas, y para equilibrar esas pérdidas tenemos que meter energía. El concepto que hemos utilizado durante todo el curso. Calculamos pérdidas, ¿no es cierto? Y cuando calculamos esas pérdidas, lo que determinamos implícitamente es cuánta energía tenemos que meter, digamos, a la vivienda para poder mantener condiciones de confort. Entonces eso con el recondicionamiento mejoraba, porque se disminuían, entre otras, por ejemplo, las pérdidas por los muros exteriores, ¿no es cierto? Y ventanas, así que había cambio de ventana, y también en el cielo. Pero cuando lo llevábamos a un estándar ENERFIT, el balance es mucho más agotado. Se fijan que las pérdidas se disminuyen a tal punto que después la energía que yo tengo que meter en el sistema es muy bajita. Aquí siempre está duplicado, porque en ese momento nosotros lo hicimos con el software de Passive House, y también lo hicimos con un software que utilizamos comúnmente para hacer simulación energética, que es Design Builder. Y aquí está como un poco la respuesta que nosotros dábamos en ese momento, que es como lo que le interesa a la gente finalmente. Con el 3PF nosotros invertíamos cerca de 2,5 millones, pero con el ENERFIT en ese momento teníamos que llegar casi a 10 millones de pesos para intervenir. Eso en ese momento era una locura. Yo cuando presentaba esto, en el fondo me decían, no, pero es que, ¿cómo es posible? O sea, no es posible hacer eso. Hoy día, si se fijan, con el subsidio ya estamos por acá.
Y eso es lo que la hipótesis que tenemos para este trabajo que vamos a hacer en este semestre, es que esto también disminuyó porque ya tenemos ventanas, digamos, de mejor calidad en el mercado. Yo estoy hoy día cotizando, por ejemplo, para un proyecto, ventanas de doble vidriado con argón, con Lowy. Estoy cotizando también triple vidriado hermético con argón y Lowy, entonces puedo llegar a valores cercanos a 0.9 por ahí en ventana, lo cual es un valor bastante bueno y no los tengo que, digamos, pedir a la NASA. O sea, hoy día hay una empresa aquí, Aluminio 2000, que está disponible para poder hacer ese tipo de ventanas, por ejemplo. Ahora, estoy esperando la cotización, no sé cuánto va a salir, pero ya por lo menos ya está en el mercado. ¿Ya? Y aquí están los análisis que les decía yo, que es la parte como interesante, porque esto es lo que queremos que ustedes hagan en la parte de rentabilidad. O sea, en el fondo es lo que nos enseñaban, ¿no es cierto?, ahí con el ejemplo Chanchulín y todo eso. Son flujos de caja que en el fondo yo veo cuál es la inversión que tengo y la rentabilidad, digamos, cuando ya llega a un punto en donde tengo un retorno de la inversión, ¿no es cierto? Y después tengo ahorro. Entonces, cuando nosotros hacemos un 3PF, aquí no se ve porque lo estoy haciendo en PDF nomás, pero tenemos una inversión menor, ¿no es cierto? Y esa curva después, digamos, viene a ser, digamos, lineal, por lo tanto, en este punto aproximadamente, ¿no es cierto? A los 7 años yo recupero la inversión, ¿ya? Y después vienen ahorros, y los ahorros se proyectan en el tiempo. Cuando yo hago una inversión mucho más digamos, fuerte, para llegar, por ejemplo, a un Enerfit o a un Passive House, claro, invierto más. Se me desplaza un poquito los años de retorno de la inversión, pero después de eso tengo un ahorro que es interesante, ¿ya? Si ustedes se fijan, una familia hoy día que está calefaccionando su vivienda con gas, si hiciera un análisis de una inversión en eficiencia energética, podría llegar hasta que en el fondo esa inversión puede ser más rentable que hacer incluso un cierto negocio, ¿ya? Desde el punto de vista de inversión, digamos, de dinero. Por solo el hecho del ahorro y lo caro que es la energía en Chile, ¿ya? Si es que eléctrica su calefacción, o sea, ahí es totalmente, digamos, como viable hacer una buena intervención. Si está calefaccionándose con leña, que era lo que nosotros considerábamos acá, es más desfavorable la inversión en eficiencia energética, ¿ya? Porque la energía se hace mucho más económica, digamos, en el uso, pero tenemos ahí un impacto ambiental que es el que paga el precio, ¿ya? Es el precio que se está pagando hoy día. Por eso que se habla del dumping muchas veces ambiental, que en el fondo económicamente nos dan los números, pero a costa de la parte ambiental. Y finalmente a costa de nuestras vidas, porque eso tiene un impacto en la expectativa de vida, en la calidad de vida, ¿no es cierto? La gente vive enferma, se enferma de asma, de un montón de cosas, y finalmente ahí se paga el precio de lo que nos cuesta más barato. Aquí teníamos un análisis qué pasa si solamente funcionaba en invierno. Esto es como estándar Passive House. El estándar Passive House es 20 grados todo el año, ¿ya? Que ese es un poco el estándar, a diferencia de lo que nosotros hacemos hoy día con la calificación energética, en donde tenemos un poquito de variación o de un poco más de tolerancia en cuanto a temperatura dentro de la vivienda. En el caso del Passive House te dice, mira, todo el año mínimo tienes que tener 20 grados. Y en realidad es confort, y es un confort que nosotros no conocemos muchas veces, ¿ya? Y que realmente te cambia la vida. O sea, yo lo he vivido, digamos, por experiencia, y estar en 21, 22 grados todo el año, en pleno invierno. Yo ando, por ejemplo, en polera en la casa y no tengo como percepción, digamos, del clima que está afuera. Por lo tanto, un estándar de confort como debería ser, ¿ya? Pero no estamos acostumbrados. Porque no lo conocemos como principalmente. Después, entonces, si funcionábamos solo con calefacción en invierno, que era un poco lo que nosotros identificamos cuando hicimos el primer estudio digamos, de demanda, que es un poco lo que yo vivía cuando
cuando vivía en mi casa con mis padres, que en el fondo los papás compran leña más o menos con una referencia de lo que han gastado anteriormente, y esa leña principalmente se utiliza entre marzo, abril, ¿no es cierto?, cuando empieza, incluso hasta mayo, a veces cuando el clima es más favorable, y, y después de eso se utiliza, digamos, todo el invierno hasta septiembre, octubre, cuando ya se empieza a acabar, ¿ya? Entonces, no sé qué les pasa a ustedes en sus familias, pero se utiliza leña. En general, yo me acuerdo que cuando yo tenía mi familia era muy raro que nosotros compráramos más leña en septiembre. Además que era difícil encontrar. Hoy día están los sacos de leña, ¿no es cierto? Que muchas veces uno puede echarle mano a eso, pero claro, es mucho más caro, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de la gente se estoquea, por así decirlo, y por eso tiene su leñera y más o menos calcula para poder pasar todo el invierno, y después ya los fríos, por ejemplo, de octubre, noviembre, esos fríos muchas veces se pasan con otra estufa o bien se pasa frío, ¿no? ¿Ya? Porque ya no es tan crítico. Eh, Son un par de días, ¿no es cierto? O privilegian ciertos periodos del día. Por eso es que este año debe ser muy complicado para toda la gente desde el punto de vista energético, porque como estamos todos viviendo 24 horas prácticamente en la casa, eh, hoy día nos hemos dado cuenta de que nuestras casas son muy ineficientes, porque antes, claro, yo me iba a la universidad, ustedes se iban a la universidad, ¿no es cierto? Y estaban todas las salas calentitas, bueno, no sé si todas, pero la estufa se prendía nomás y la prendía el auxiliar y listo, pues, no, ustedes no pagaban la cuenta directamente. Eh, Hoy día, ¿no es cierto? Estamos en las casas y yo me imagino que, no sé si alguien ahí tiene la experiencia, pero me imagino ya que a esta altura del año las leñeras están medias vacías y todavía nos queda bastantes días de frío. ¿Qué decir la gente que está con pellets? ¿Ya? Entonces, cuando reducimos ese periodo de calefacción, eh, sacrificamos el confort, pero mejoramos, por así decirlo, el bolsillo. Y desde ese punto de vista, en ese escenario, la eficiencia energética, si ustedes se fijan, se diluye y se hace menos interesante. Porque que yo les diga a ustedes, mira, van a recuperar la inversión en 24 años, o sea, me van a mirar y me van a decir, no me interesa, ¿ya? Y ahí en ese momento nosotros proponíamos esto, que yo creo, todavía sigo creyendo que como política pública puede ser interesante, que sobre todo para este segmento que tiene la posibilidad de pagar, digamos, o de hacer un copago, en donde tú, por ejemplo, hagas una inversión escalonada, por así decirlo, en donde la inversión principal, por ejemplo, tenga una rentabilidad rápida, y eso le permite a esa familia tener un delta para poder ahorrar y después volver a invertir, ¿ya? Que sería lo ideal. O sea, si yo tuviese que hacer una intervención, probablemente me iría por esta línea de, por ejemplo, intervenir primero. eh, y el orden de la intervención también es interesante, porque mucha gente cambia las ventanas, por ejemplo, pero un cambio de ventana no es tan importante como un cambio por ejemplo, de aislación en techumbre, si no tienen nada de aislación, o aislación en muro. Y eso va a tener una tasa de retorno rápida, ¿ya? Y ¿cómo se llama esto? Y si ustedes se fijan, es una inversión menor, pero permite que después tú inviertas con el mismo ahorro. Ahora, esto bajo un supuesto, ¿no es cierto?, que somos ordenados y que la plata que nos estamos ahorrando en calefacción la estamos reinvirtiendo. Que sabemos que eso no es un supuesto tan real, porque la gente hoy día está toda bajo el agua. O sea, si se ahorran 20 lucas, esas 20 lucas seguramente les faltan para pagar otra cosa. Entonces, eh, pero ahí ya es un tema lamentablemente de cómo estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad. Pero esa era un poco la lógica. Ahora, si ustedes se fijan, con eso podemos llegar en 30 años a ahorros que pueden llegar a ser interesantes, ¿no? Así que eso era lo que pasaba en el 2009, 2010, por ahí. Y hoy día vamos a actualizar ese estudio, así que espero para el próximo semestre
tener ya una respuesta de cómo está pasando hoy día y qué tan cercano estamos de hacer un análisis de Nerfit. Por eso es que yo en la tarea también les pido que vayan un poco más allá y que generen 2 escenarios al menos. Un escenario en donde ustedes mejoren la casa a nivel, digamos, de norma, digamos, PDA, pero que también lo lleven a un estándar así muy alto y con los costos puedan hacer este ejercicio, de ver qué tanto podría significar. ¿Ya? Así como bien como a grandes rasgos. En el otro curso de Pacify estamos haciendo ya el detalle de los análisis puente térmico y un montón de otros análisis. Pero en este curso la idea es como jugar un poquito con los números y poder ver qué pasa, ¿vale? No sé si tienen consulta o algún comentario. Si no tienen consulta, entonces eso, sigan trabajando con su proyecto, pueden ir haciendo sus consultas, vayan registrando su trabajo en Slack y bueno, y nos seguimos contactando por Slack para el resto del trabajo. ¿Ok? Así que eso. Que estén bien. Chao, profe.